Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, y aquí en sus pantallas Juan Ramón Jiménez. En este día que vamos a iniciar aquí en el piso 11, estas nuevas instalaciones de Anunciación TV, un edificio muy bonito, pero que estamos viendo uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy aquí en sus pantallas, que es el enorme tema de la contaminación de la Ciudad de México. Aquí en el piso 11 me estaban ahorita explicando que apenas empieza a ver los cerros cuando la gran metrópolis, que en toda su área metropolitana alberga algunos 25 millones de habitantes, se está ahogando en este smog, en esta contaminación. Se le ha acusado mucho al automóvil de ser el causante de este problema, y no lo dudamos que sí lo sea, pero hay otros elementos que hay que ir visualizando para que se vayan creando políticas públicas serias y consolidadas en la gran metrópoli. No podemos exponer a nuestra enorme, gigantesca población en el Valle de México, en el Valle del Anáhuac, a políticas verdaderamente erráticas, por no llamarle de alguna otra forma. Erráticas porque inmediatamente se afecta al automovilista, al que tiene que moverse en su vehículo para trasladarse en esta cada vez más complicada en cuanto a tráfico Ciudad de México, que ahora se le quiere poner un logo de CDMX, que en lo personal estamos en contra de esto porque pues, es perder las tradiciones que hemos tenido en la bella Ciudad de México y que de alguna forma nos tratan de quitar la clase política, porque las constituciones, amigos, se hacen para el pueblo, no se hacen para los políticos. Y esta constitución que se está planteando se está haciendo para políticos. Estamos viendo hasta un René Bejarano que en las redes ustedes lo pueden ver, prácticamente su calidad moral que tiene, y pues no es posible que en una constitución que se quiera hacer sobre la gran ciudad pues impliquen una serie de personajes como el que estamos mencionando. No que tengamos nada contra él, pero simplemente que, o sea, se está trayendo a los políticos y no se está trayendo a la sociedad civil, no se está trayendo a la academia y no se está trayendo a los especialistas en leyes para analizar precisamente problemas tan graves como el de la contaminación. Insistimos, no es solamente el automóvil, son el transporte público que deja mucho que desear en la gran metrópoli, problemas derivados del mal manejo de los PSVs, o sea, que derivan de las baterías del metro, no se sabe dónde están, las mismas baterías de los vehículos, los acumuladores, tampoco se sabe qué se hace con ellos. El transporte de carga, el materialista también es parte de este problema y no se quieren tocar esos temas. Las grandes construcciones como las que estamos aquí tienen que ver con este problema. O sea, la gran metrópoli a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador hizo un bando populachero que para construir cualquier terreno que hubiese en la Ciudad de México, pero esto ha generado toda una mafia de constructores que nos está generando toda esta serie de problemas. Y pues no solamente hay que platicar sobre eso, hay que decir cuáles serían las propuestas para salir adelante. En el caso muy específico de las construcciones, de las megaconstrucciones que está habiendo por toda la Ciudad de México, en lo personal hemos estado planteando desde la academia el Tobin Tax. Este es un impuesto a la especulación. Es un impuesto de 0.05% sobre el valor de las unidades, en este caso inmobiliarias, que hubiesen, para grabarlas anualmente
y que de alguna forma fuéramos deteniendo la avaricia de las mafias de constructores que hay, sobre todo en la gran Ciudad de México, que con todas estas nuevas tecnologías están perforando a profundidades inclusive peligrosas, porque se están moviendo lodos milenarios que no sabemos qué problemas pudieran tener en cuanto a salud pública. Pero el hecho en sí es políticas erráticas de la actual administración de la Ciudad de México en cuanto a poner ciclovías en las grandes avenidas, quitándole carriles al automóvil y haciendo que el tráfico sea lento. La nueva ley de tránsito verdaderamente es pues de otro mundo, no es de este mundo. El automóvil per se ya es obsoleto, o sea, la cuestión de los automóviles de combustión interna, de fósiles, del petróleo, ya son obsoletos para una gran ciudad que quiere mirar al siglo XXI. Entonces hay que pensar en el automóvil eléctrico, en el automóvil híbrido, inclusive lo que se ha desarrollado en China, el automóvil levitacional. Hay que pensar ya en el siglo XXI, no en el siglo XX. El siglo XX ya quedó muy atrás. Y entonces esas son las políticas públicas que hay que desarrollar. Tenemos que pensar, sobre todo en las nuevas generaciones, de que en la gran Ciudad de México se pueda vivir bien. No es lo óptimo que estamos viendo en estos días, cielos grises, problemas de altísima contaminación, similares a lo que vemos en otros países, sobre todo en China, que es la economía número 2 del mundo, pero que México es la tercera urbe más poblada del mundo. Entonces no estamos a favor de esto que se está haciendo, o sea, prácticamente un doble hoy no circula, quitándole la posibilidad, insistimos, a mucha gente que tiene que utilizar su vehículo. Sabemos que debajo vamos a decir, debajo de las políticas que hay ahorita, pues lo que se quiere es incentivar la compra de autos nuevos, autos que en el costo de producción de las automotrices que están llegando a México andará alrededor de los 30,000 pesos y se están vendiendo en 150,000 o 200,000 pesos estos automóviles. Hay un enorme diferencial entre el costo del vehículo y la venta del vehículo, que inclusive ahora que en el segundo corte vamos a hablar sobre estos papeles de Panamá, pues vamos a ver que aquí la política debería ser del fisco en el sentido de gravar ese diferencial entre costo de producción y precio de venta de los automóviles y que el fisco se quedase con esta parte que está necesaria ahorita para generar economías, empleos directos. Entonces esta sería una de las puntas de esto. El automóvil tiene que ser, si acaso se sigue en hacerlo cada vez más eficiente, más ligero, se tiene que buscar políticas fiscales efectivas, reales, y no solamente sobre el contribuyente cautivo. Entonces esta sería uno de los temas. El otro tema es que las gasolinas son pésimas para nosotros. Estas gasolinas que en los Estados Unidos cuestan 50% menos, aquí nos las están vendiendo como si fueran gasolinas de lujo, y no es así. Estas gasolinas son altamente contaminantes, están generando problemas graves de ozono. El ozono permite que los rayos del sol entren directamente a la Tierra. En estos momentos con esta capa gris es imposible, pero es peligroso el ozono, sobre todo ahora que se ha dicho que hay partículas de mercurio, que son metales pesados y que afectan a la salud y sobre todo al sistema nervioso. Entonces las gasolinas son malas, muy malas, y las estamos pagando muy caras no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Habríamos que hacer una investigación seria, profunda, sobre por qué, si las gasolinas están al 50% más baratas, todos los energéticos en los Estados Unidos están al 50% más barato, aquí no las venden muy caras. Las aerolíneas mexicanas te venden los boletos de avión como si fuesen a viajar uno a Japón o a China. Los destinos nacionales están verdaderamente muy fuera del alcance de las grandes mayorías. Entonces, estos son problemas reales que estamos viendo en la gran metrópoli,
que tienen que ver con los energéticos también, que tienen que ver con estas políticas equivocadas, erróneas, de estar cerrando calles para darle paso a las bicicletas, cuando realmente el vehículo es del que vive la Ciudad de México. La Ciudad de México vive de los vehículos, de los impuestos, de las tenencias, de las licencias, de las economías de escala del automóvil que permiten la venta de llantas, los mecánicos en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de este problema gigantesco que estamos viviendo el día de hoy en la gran metrópoli, en la gran Ciudad de México, que es la enorme, gigantesca contaminación. No hay información detallada de los enfermos que han caído en esto, cuando el llamado sector de bienestar de la población está cayendo verdaderamente, y no hay unas políticas de cuidado de la salud de la población de esta gigantesca Ciudad de México. Entonces, insistimos, estamos agradecidos por estar acá en las nuevas instalaciones de Anunciación TV. Nuestros compañeros están felices ahorita, pero el problema que nos hace infelices a todos los miembros de esta gigantesca megalópolis es la enorme, gigantesca contaminación que hay en estos días, y que las políticas públicas que se han desarrollado alrededor son totalmente equivocadas. Están tomando como el enemigo número uno al automóvil. Pero no es eso, insistimos, no es el automóvil, son las escalas de producción del automóvil lo que hay que analizar, los efectos sociales al respecto, y generar un sistema de transportación limpio, con energéticos limpios, con salidas laterales alrededor para que fueran verdaderamente efectivas, un metro eficiente, no un metro totalmente deficiente, que es lo que estamos viendo. La línea 12, la línea en donde se gastaron gigantescas cantidades, pues verdaderamente no es una línea dorada, es una línea ya de cobre, porque mostró el cobre prácticamente al ser desarrollada. Bueno, vamos a un primer corte comercial y continuamos en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México.
Continuamos en este subprograma Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que pasa en sus pantallas por internet, en Anunciación TV, que dirige nuestra querida Tere García. Y bien, estamos en sus pantallas Juan Ramón Jiménez platicando sobre estos temas que son muy polémicos, sobre todo el tema de la contaminación es muy polémico porque es multidimensional, afecta muchas dimensiones de la sociedad, la economía, la psicología de las masas, el ver en el metro tanta gente amontonada o sea, peleándose prácticamente, irritada, molesta, desvelada inclusive porque vino el cambio de horario también que viene a complicar el tema de la gran Ciudad de México. Tenemos 20 años con este problema del cambio de horario y la posición que hemos mantenido es que esto es para beneficiar exclusivamente a los especuladores en la bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange, y esta hora que hay entre la Ciudad de México y el cierre de la bolsa de Nueva York hace que los especuladores en México pues sean verdaderamente felices porque no tienen el riesgo de perder sus inversiones en la última hora en que está abierta la Bolsa Mexicana de Valores. Esa hora genera ganancias, por 20 años ha generado ganancias estratosféricas. Y de nuevo ahí el Tobin Tax, que es lo que estamos proponiendo, debería ser la salida exclusiva de una política fiscal efectiva. Se los dice quien estuvo en la Secretaría de Hacienda. Estuve en la Secretaría de Hacienda, en la calle de Martín Mendalde y San Borja, en la Coordinación Central de Operación Regional, los que manejamos impuestos en aquel momento, con Jaime Serra Puch, que era el secretario de Hacienda, y con Rubén Aguirre Pangón, que era directamente nuestro jefe. Entonces, se los dice quien estuvo en Hacienda, es necesario gravar tanto la especulación inmobiliaria en la gran metrópoli, como la especulación financiera en esa última hora, que solamente beneficia, insistimos, a las grandes casas de bolsa de los bancos, y la sociedad mexicana está totalmente desvelada. Y hablando de estos temas fiscales, vamos a entrar de lleno sobre lo que se ha llamado los papeles de Panamá o los documentos de Panamá. Este es un corporativo de periodistas, 370 periodistas a nivel internacional, se le ha llamado periodismo de colmena, porque las abejitas periodísticas trabajan en muchos lugares del mundo, en 78 países, para dar a conocer este tipo de investigaciones. Tratar de denostar el trabajo de 370 periodistas es peligroso. Al contrario, hay que alabarlos porque se está sacando a la luz pública tanta suciedad que hay en los llamados paraísos fiscales. Y por lo tanto los gobiernos y el gobierno de México, y insistimos, como salido de la Secretaría de Hacienda, creemos que es el momento de políticas fiscales duras y que no permitan esta evasión de impuestos tan monstruosa que está saliendo en los papeles de Panamá, en los documentos de Panamá, y que al final de cuentas vemos aquí en nuestras pantallas a personajes de la talla como la familia del expresidente ya finado Hugo Chávez, como la expresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, como nuestro presidente de México de nuevo sale en estos temas, y esto es para hacer una investigación profunda y seria sobre el papel que está jugando Enrique Peña Nieto en todo esto, porque vamos a seguir hablando sobre esto, pero el tema es escandaloso que siempre México esté en los temas de la economía sucia, del lavado de dinero, de evasión de impuestos. Está también la hermana del ex rey de España, de Felipe. Están muchos dignatarios del África, el rey de Arabia Saudita, se menciona mucho también gentes muy allegadas al presidente de Rusia, Putin, al primer afectado ahorita por estos papeles de Panamá, que es el ministro de Islandia, que tuvo que renunciar,
y se decía que ¿por qué tan rápido? Bueno, porque las sociedades están despiertas, porque las redes sociales trabajan. Efectivamente, en el caso de Islandia, el primer ministro, los bancos fueron expulsados de Islandia hace buen rato, pero él lucró con esta situación de sacar a los bancos que manejaban la deuda de Islandia y de alguna forma creó empresas offshore, y se le demostró, lo agarraron con las manos en la masa y tuvo que renunciar. Son sociedades democráticas, abiertas, totales, en donde tiene que haber transparencia, no como la nuestra, que no lo hay, no hay castigo, no hay rendición de cuentas, efectiva, no hay rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación se tarda hasta 3 o 4 años en hacer los análisis del presupuesto del país y solamente da recomendaciones de castigo, que nunca se llega a castigar a nadie. Entonces la Auditoría Superior de la Federación no está trabajando como debería de trabajar. El fisco mexicano, la función del fisco mexicano es redistribuir la riqueza, redistribución de la riqueza. Y lo que estamos viendo desde los años 80 es una enorme concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, ¿qué esperamos de todas estas nuevas hombres y mujeres ricos del país? Pues que estén buscando la forma de sacar su dinero a través de paraísos fiscales. Esa no es la función del fisco. La función del fisco debe ser dura, fuerte y efectiva. O sea, en el momento que yo te agarro evadiendo impuestos, es el momento que yo te debo castigar. Dicen por ahí que el problema que estamos teniendo es, aquí lo vemos en esta caricatura que saca el periódico Reforma, que, insistimos, son periodistas que trabajan en Colmena. Aquí en México tenemos a Carmen Aristegui, que es la cabeza de este periodismo. Tenemos a la revista Proceso, que es la que en su página ustedes pueden obtener toda esta información. Al periódico Reforma, los caricaturistas del periódico Reforma han sido verdaderamente ácidos. Esta caricatura que salió el día de ayer, en donde está el secretario de Hacienda protegiendo al dueño de la constructora IGA, es verdaderamente impresionante la ridiculización del segundo hombre más importante del país, que es el secretario de Hacienda. Entonces, no podemos estar solamente criticando el tema, sino dando salidas de que nuestro fisco tiene que ser un fisco moderno, eficiente, transparente, en donde en otras épocas que estuvimos, pues lo que se buscaba es que no se centraba uno tanto en el pequeño y mediano contribuyente, sino nos centrábamos en esos años, los años 90, en el alto contribuyente, que no evadiera los impuestos, porque no es, ahora parece ser que es la política equivocada del doctor Videgaray, de perseguir al pequeño y mediano contribuyente. O sea, es un terrorismo fiscal lo que hay en el país en contra de los pequeños y medianos y los pequeños empresarios. Vemos aquí también en pantalla el caso de Videgaray. O sea, no es que nosotros, la academia, seamos muy críticos de esto, o que los que hacemos periodismo seamos delincuentes. O sea, el hecho es que el periódico más prestigiado del mundo en el sector financiero, el Wall Street Journal, es el que le saca al presidente y a Luis Videgaray el tema de la Casa de Malinalco. No es el periodismo local, es el periodismo internacional prestigiado. Esto era para que el Congreso en México hiciera una investigación inmediata y castigara de forma inmediata. Entonces lo que estamos viendo es que se trata todo de diluir en el tiempo, que las famosas comisiones congresionales no funcionen, que haya elementos en que se le regresen a los que sacaron la información, en que se diga que esto es un complot, así como dijo recientemente Putin, que era un complot de la CIA. No, señores, esto es una investigación de periodismo de investigación en Colmena. Quiere decir que si agarran a 1, 2, 3, 4 o 5 con intereses particulares,
pues será un problema, pero 370 periodistas a nivel internacional en 78 países, en medios de información bastante prestigiados, al menos en México, como son Proceso, como es Reforma, como es La Jornada, pues no es el momento de decir que están equivocados. Entonces, este es un problema, insistimos, del fisco. No es un problema del periodismo, es un problema de la Secretaría de Hacienda, que no debe permitir estas enormes evasiones fiscales que nos ponen siempre como uno de los países más mafiosos, más corruptos del mundo. Pero vamos a un segundo corte y continuamos en la pantalla. Juan Ramón Jiménez. Pues sí, continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, este programa que conduce, que dirige nuestra excelsa Celeste Sáenz de Miera. Y pues aquí platicándoles a ustedes, a veces molesto, a veces indignado, a veces irritado, como la gran parte de la sociedad en México en estos días. Insistimos, por primero la contaminación, luego el cambio de horario y ahora el escandalazo de la evasión de impuestos. Entonces la cuestión no es preguntarle a los periodistas cómo lo hicieron, no, la cuestión es preguntarle a Hacienda cómo es posible que todos estos personajes, al menos en el caso de México, evadan el fisco, mientras usted y yo pagamos los impuestos este mes, abril, mes que tenemos que pagar los impuestos y ya nos traen verdaderamente atosigados. Veamos aquí en pantalla los grandes evasores del país. Tenemos inmediatamente a la izquierda a este señor Hinojosa, que es el dueño de la constructora preferida del presidente, IGA. Imagínense ustedes que sacó $100 millones del país y entonces inmediatamente la perspicacia del pueblo de México dice, ¿y serán de él? O sea, pregunta que hacemos. Luego viene el vicedirector de Televisa, Angoitia,
también, o sea, otra vez Televisa, el presidente, su constructor preferido. Este otro personaje poco conocido, Ramiro Garza Cantú, sí lo conocemos en lo personal en cuanto a su vida empresarial, pero siempre ha estado ligado, es un prestanombres de Pemex, toda su historia, su poder ha estado ligado con Pemex. Luego viene el hijo del que quiere ser gobernador en Veracruz, Yunes, y pues nada menos que el capo de todos los capos de la droga en México, Rafael Quintero. La bella actriz mexicana Edith González, bueno, dice uno, ¿qué pasa? Y luego, bueno, el director general de TV Azteca. Hablaremos de estos temas aquí en esta continuidad de esta emisión de aquí de televisión, pero el hecho es que nos llama mucho la atención personajes de la talla de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego dice, es puro amarillismo. Bueno, inmediatamente la revista Proceso en su página en línea, en su página web, ahí tiene todos los documentos para que ustedes analicen si es amarillismo o no, si es chantaje o no. Ahí vienen todos los documentos oficiales que fueron obtenidos por estos periodistas a nivel internacional, en donde viene hasta el pasaporte de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, cuando los que hemos estado pues viajando fuera del país, estamos viendo, mira, vean ustedes aquí en pantalla, el pasaporte de Ricardo Salinas Pliego está ahí, o sea, está su fecha de nacimiento, está donde vive, sus actividades. Entonces no puede decir que es amarillismo cuando te están obteniendo tus datos personales. Y ahí en la página de internet del periódico, de la revista Proceso, ahí vienen las cartas que se enviaron firmadas por Salinas Pliego. ¿Qué es lo que se estaba hablando? Se estaba hablando de compra de arte, de obras de arte. Se estaba hablando de un yate que hasta se le iba a poner el nombre de Azteca 2. Azteca 1 es el yate que tiene actualmente Ricardo Salinas Pliego y es un yate de superlujo. Y luego está este otro que quería comprar, Azteca 2, y otros recursos que estaba movilizando, a lo mejor de manera legal. No quiero decir que todo sea ilegal. Para mí lo ilegal y la falta de ética es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda que está permitiendo estos escándalos de evasión de impuestos cuando, insistimos, usted y yo, pequeños, medianos, académicos, profesionistas, estamos siempre ahora atosigados por Hacienda que quiere saber. Ahora recientemente que estuve en los Estados Unidos, me están diciendo que dónde gasté el dinero, por qué lo gasté, que qué cosa hice, por qué compré tal o cual prenda. O sea, se está metiendo a cosas muy personalizadas la Secretaría de Hacienda, persiguiendo al pequeño contribuyente, al mediano contribuyente, al pequeño empresario, al mediano empresario, y a estos que son verdaderamente ballenas en el sentido fiscal, los deja que naden en todas estas aguas turbias de los paraísos fiscales. Recordemos que Ricardo Salinas Pliego fue denunciado por ser prestanombres de Raúl Salinas, que nuestro querido Canal 13 de televisión fue fraudulentamente privatizado por Carlos Salinas y entregado a Ricardo Salinas Pliego. Están todos los documentos que ha habido en toda la prensa mexicana al respecto. No es una opinión personal de este profesor de la UNAM, sino es un tema verdaderamente ya conocido. Estos préstamos que se hicieron, que si en Suiza, que si yo te presté tal cantidad, que si no, que etcétera. Pero lo que es objetivo es que Estados Unidos expulsó de una manera humillante, verdaderamente humillante para ser una gran empresa mexicana, a Ricardo Salinas Pliego. Lo deslistaron de la bolsa de Nueva York porque lo encontraron lavando dinero. Está el caso bien claro en todo lo que es el fisco de Estados Unidos y la Comisión Nacional Bancaria de Estados Unidos, la SEC, conocida SEC, Samuel Ernesto C. de Casa,
donde encontraron a TV Azteca lavando dinero con su empresa Unifón, que aquí vende celulares en México, y una empresa fantasma que crearon, Codisco. Entonces eso fue suficiente, les aplicaron la ley Sarbanes-Oxley y lo sacaron de la bolsa de Nueva York, lo corrieron totalmente de Estados Unidos, no puede estar en Estados Unidos, y aquí en México se da aires de pureza. Dice, esta es una cuestión amarillista, esto no es cierto, estos documentos no son ciertos, etcétera, etcétera. Ahí es que está demostrado, ustedes pueden visitar la página de la revista Proceso y bajar toda la información que le estamos diciendo. Hay otros personajes que están aquí también mencionados, insistíamos, el caso de la constructora IGA que saca $100 millones, el caso del narco, Caro Quintero. Caro Quintero está considerado como el capo de capos de la droga en México, ya salió de la cárcel después de haber estado 28 años en la cárcel, aquí es otro tema que yo menciono muy importante, es decir, Caro Quintero fue metido a la cárcel por cuestiones de que en ese momento existía una operación encubierta por parte del gobierno de los Estados Unidos, de Ronald Reagan y de George Bush, que se llamaba Irán Contra. Era mover una enorme cantidad de droga del narco colombiano hacia los Estados Unidos para comprar armas y fortalecer a la contra nicaragüense. Entonces, en México sucedió que el agente de la DEA, Enrique Camarena, alias Kiki Camarena, fue asesinado por estos movimientos, por esta crisis entre la DEA y la CIA. Y la revista Proceso, que ustedes ven en pantalla, menciona que el asesino directo al agente de la DEA Camarena no fue Caro Quintero, sino fue un agente de la CIA llamado Félix, el gato Félix. Entonces, los datos que menciona Proceso son en base a información desclasificada de documentos del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA, y para que vean ustedes todo lo que se hizo en México, fueron muchas gentes que fueron a dar la cárcel por el asesinato de este agente de la DEA, y el hecho fue que fue un operativo encubierto de la presidencia de los Estados Unidos, de Ronald Reagan y de George Bush, y que están todos los documentos en una red muy prestigiada en Estados Unidos, donde están todos los premios Nobel de las áreas matemáticas, físicas, químicas, nucleares, etcétera, que se conoce como la Federación de Científicos Americanos, con las letras FAS, Federation of American Scientists, en donde ustedes pueden ver todo este operativo que lo dirigió en contra de Ronald Reagan y George Bush, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. John Kerry, siendo senador, destapó todo este asunto nefasto que aquí en México tiene que ver con estos temas que le estamos comentando. Entonces, estos cuestiones de los papeles de Panamá llegan a temas tan polémicos como este del capo de capos de todos los tiempos, Caro Quintero. Recordemos que Caro Quintero era el jefe del Chapo Guzmán, y por lo tanto se dice en los corrillos del narco de que no puede haber dos jefes, dos capos de capo. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar libre y el otro tiene que estar en la cárcel. Ese es un ejemplo de lo que no se menciona en los medios al respecto de toda esta suciedad que hay en el dinero, valga la redundancia, dinero oscuro, dinero sucio. Hay un libro de un periodista norteamericano que mereció ser premiado en los Estados Unidos, que se llama Dark Money, dinero sucio. Mereció el premio más importante de periodismo en los Estados Unidos y que otorga la Universidad de Columbia, y que por lo tanto en México verdaderamente nos afecta. Entonces, estos son temas colaterales, multidimensionales de toda esta problemática que hay al respecto de los papeles de Panamá.
Continuamos en esta pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Pues continuamos en este su programa preferido, Voces del Periodista, ahora en Anunciación TV de Tere García. Y pues agradecemos el estar aquí en pantalla con ustedes platicando estos temas que son muy polémicos, muy difíciles a veces de entender para la gran masa, para la gran población que apenas sobrevive en esta monstruosa pero bellísima Ciudad de México. En nuestro país muchas poblaciones están siendo afectadas por estos temas del narco, el que hablábamos ahorita. Yo recuerdo que Caro Quintero, de una frase célebre, déjenme pagar la deuda externa de México, yo la pago en un año, pero déjenme trabajar. Y desafortunadamente la DEA pues, no lo dejó trabajar, y en el famoso rancho El Búfalo, en Chihuahua. Y pues de Chihuahua viene otro personaje que está escandalosamente ligado en estos papeles de Panamá, o estos documentos de Panamá, que es el anterior director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya Austin tuvo una mala imagen adentro de Pemex, porque tenemos grandes amigos adentro de Pemex, y él llegaba en helicóptero todos los días, no saludaba a la gente, siempre decía: yo solamente recibo llamadas del señor presidente y del señor Carlos Salinas. Eso lo mencionaba abiertamente. Su papá, también Lozoya, pero Talman, fue secretario del Trabajo de Carlos Salinas. Son íntimos amigos desde la universidad, venían de este grupo llamado Los Toficos, que en esa época eran unos dulces muy ricos y decían: ah, los toficos, qué ricos. Era el grupo rico en la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía. Entonces Lozoya Austin está mezclado con este asunto horripilante de defraudación del país, que son los energéticos también. Es el caso del barco Oceanografía,
donde salen también muy salpicados de la enorme, gigantesca corrupción, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Entonces le toca a este director de Pemex, Lozoya Austin, también el bombazo que hubo en la torre de Pemex, todos los errores que ha cometido al respecto de nuestra principal empresa en el país, Pemex. Y digo principal porque imagínense, en términos contables, lo que se llama el flujo de efectivo, que técnicamente se conoce como EBITDA, que quiere decir ingresos brutos antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización. El flujo de efectivo de Pemex es la suma total de todas las empresas del país. O sea, de ese tamaño es nuestra empresa Pemex. Entonces el director de Pemex sale mencionado precisamente en estos asuntos de los paraísos fiscales, donde varias revistas como Contralínea desde hace buen rato había denunciado todos los fideicomisos offshore que tiene Pemex en todos lados. Tienen tanto en Panamá, en el Caribe, en Europa, ahora recientemente con el PAN en la presidencia se dijo mucho que había paraísos fiscales allá en Macao, en Singapur, etcétera, por parte de Pemex, inversiones de Pemex allá. Entonces, por eso es que sale a relucir Lozoya Austin en este asunto de los papeles de Panamá. Ahí tienen ustedes en el pasaporte también de Lozoya Talman, originario de Chihuahua y pues radicado en la zona más rica de Nueva York, que son los Hamptons. Dice, pues yo solamente venía a México a ver qué hacía, pero él vive como rey, como faraón, allá en esa zona lujosísima de los Hamptons en la zona de Nueva York. Yo que estudié en la ciudad de Nueva York, les puedo decir que vivíamos en lo que es la gran metrópoli, la Gran Manzana, y la Gran Manzana precisamente ahorita abriendo un espacio, en este día 19 de abril, se va a poner bien caliente con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde los tres preferidos de Nueva York, Hillary Clinton, que fue senadora por Nueva York, Bernie Sanders, que es originaria de su familia de Nueva York, y Donald Trump, que también es de Nueva York, se va a poner la cosa muy caliente y va a definir las elecciones en los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos, con estos papeles de Panamá, ahora se quedó pasmado porque vio todos los grandes bancos a nivel internacional. Pues esos dineros se mueven a través de los bancos. Ustedes vayan ahorita a cualquier banco, al HSBC que está ahorita aquí muy cerca, o Bancomer que está aquí muy cerca, vayan y quieran mover $10,000, inmediatamente se van a prender los focos rojos, los van a acusar de lavadores de dinero, de delincuentes prácticamente. ¿Cómo es posible que una empresa IGA saque $100 millones del país sin que se dé cuenta los bancos, sin que se dé cuenta la Comisión Nacional Bancaria, sin que se dé cuenta Hacienda? Entonces, esa comisión de inteligencia hacendaria que tiene la Secretaría de Hacienda, pues no está funcionando. Son todos los grandes bancos a nivel internacional, están Goldman Sachs, está Barclays, está HSBC, está la Unión de Bancos Suizos, está Credit Suisse, están todos los grandes bancos a nivel mundial, están embarrados, están salpicados de todo este lavado de dinero, tanto de una manera técnica como de una manera ilegal, en el Gran Paraíso, porque es un centro financiero, libre mercado. En Panamá es una zona de libre mercado. Es una zona desregulada totalmente Panamá, entonces cualquiera puede llegar y comprar y vender en Panamá, pero el hecho es que esos dineros que salen del país, en el caso de México, salieron de 78 países, pero en el caso de México es que debemos de poner la llaga. El error es del secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda ya nos debe muchas. Nos debe de que nunca le atina al cálculo, al pronóstico del Producto Interno Bruto.
que fue denunciado por haber sido beneficiado con esta empresa constructora IGA de su mansión que tiene en Maninalco, de que ha sido denunciado también por este hacker colombiano y por este llamado empresario JJ Rendón, de que fue el enlace entre Peña Nieto y estas filtraciones, estas grabaciones que hubo de este nefasto personaje JJ Rendón en la anterior campaña presidencial, en donde se estuvo haciendo campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota. Entonces, todo esto el secretario de Hacienda nos debe ya muchas, ya con este asunto. Faltan las filtraciones de HSBC en Suiza, en donde también sale a relucir este otro personaje, Carlos Janrón. Carlos Janrón salió en las filtraciones suizas y salió en las filtraciones de Panamá. Carlos Janrón está muy cercano al círculo personal del presidente Peña Nieto. Está mencionado, inclusive aquí en pantalla pueden ver su pasaporte. O sea, estas cosas, y en pantalla de la revista Proceso, estas cosas las pueden ustedes analizar con lupa en la revista Proceso. Están abiertas en muchos lugares del mundo. Por eso es que es un periodismo en colmena. Es decir, en ese momento se dio el golpe mediático y se supo en todo el mundo, y todos los que no están en este asunto, pues obviamente los dejan pasmados. Pero el hecho es que Carlos Janrón, allá en mi tierra, en Coahuila, tiene una propiedad de 14,000 hectáreas, un rancho gigantesco llamado Las Calabazas, en la frontera de Texas con Coahuila, y él es un gran inversionista en el banco Sterling Bank de San Antonio, Texas, y precisamente ese banco, imagínense ustedes, cuando yo lo platicaba con amigos periodistas allá del San Antonio Express News, imagínense ustedes, ese banco, el Sterling Bank, un banco muy poderoso en San Antonio, están sus oficinas en contraesquina de donde está el edificio Pirámide en San Antonio, en San Pedro y 410, en donde están los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. O sea, si nosotros estamos criticando la inteligencia hacendaria de Hacienda, pues también criticamos la inteligencia de los Estados Unidos, que enfrente tienen uno de los sospechosamente o presuntos grandes lavadores del narco en México, como es Carlos Janrón, que precisamente el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se saqueó las arcas de Coahuila, se sacó de una manera ilegal 3,000 millones de dólares que fueron a dar muchos de ellos a San Antonio, Texas, y el banco en donde se movieron esos recursos era precisamente el banco de Carlos Janrón Interacciones. Entonces ya son muchas coincidencias para que el secretario de Hacienda prácticamente voltee a otro lado y diga, no, yo no voy a hablar de estos asuntos. Él tiene que rendir cuentas ya en este momento, porque es mucho el escándalo que hay de desprestigio de México. Los mexicanos no nos merecemos este tipo de autoridades hacendarias que permiten que la gente, así, estos tipos de personajes, pues saquen los recursos sin que se dé cuenta la Secretaría de Hacienda, sin que se den cuenta los bancos, sin que se informe a la sociedad de lo que está ocurriendo. Y bueno, el tiempo se nos va rápidamente. Agradecemos de nuevo el estar aquí en estas pantallas con ustedes. Juan Ramón Jiménez, mi correo electrónico, si alguien me quiere mandar algún correo para criticarme o alabarme, es coahuiltejas con j, coahuiltejas@gmail.com, y con mucho gusto estaremos dándole seguimiento a estos temas, tanto en la academia, en el periodismo, en donde se pueda, porque, insistimos, la función básica de Hacienda es la redistribución de la riqueza, no la concentración de la riqueza en pocas manos. Para eso se requieren impuestos modernos como el Tobin Tax, como los impuestos en cascada, Windfall Profit Taxes, que se deben gravar a las armadoras, como los impuestos verdes, toda una gama de impuestos necesarios, modernos, que hay que utilizar en el país, pero
para gravar a los grandes especuladores, no al pueblo trabajador, no a los pequeños empresarios, no a los medianos empresarios, que son los que generan empleo y recursos en este país. Gracias por su atención a este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, Juan Ramón Jiménez. Otro mundo, no es de este mundo. El automóvil per se ya es obsoleto, o sea, la cuestión de los automóviles de combustión interna, de fósiles, del petróleo, ya son obsoletos para una gran ciudad que quiere mirar al siglo XXI. Entonces hay que pensar en el automóvil eléctrico, en el automóvil híbrido, inclusive lo que se ha desarrollado en China, el automóvil levitacional. Hay que pensar ya en el siglo XXI, no en el siglo XX. El siglo XX ya quedó muy atrás. Y entonces esas son las políticas públicas que hay que desarrollar. Tenemos que pensar, sobre todo en las nuevas generaciones, de que en la gran Ciudad de México se pueda vivir bien. No es lo óptimo que estamos viendo en estos días, cielos grises, problemas de altísima contaminación, similares a lo que vemos en otros países, sobre todo en China, que es la economía número 2 del mundo, pero que México es la tercera urbe más poblada del mundo. Entonces no estamos a favor de esto que se está haciendo, o sea, prácticamente un doble hoy no circula, quitándole la posibilidad, insistimos, a mucha gente que tiene que utilizar en una constitución que se quiera hacer sobre la gran ciudad, pues impliquen una serie de personajes como el que estamos mencionando. No que tengamos nada contra él, pero simplemente que, o sea, se está trayendo a los políticos y no se está trayendo a la sociedad civil, no se está trayendo a la academia y no se está trayendo a los especialistas en leyes para analizar precisamente problemas tan graves como el de la contaminación. Insistimos, no es solamente el automóvil, son el transporte público que deja mucho que desear en la gran metrópoli, problemas derivados del mal manejo de los PSBs, o sea, que derivan de las baterías del metro, no se sabe dónde están, las mismas baterías de los vehículos, los acumuladores, tampoco se sabe qué se hace con ellos. El transporte de carga, el materialista también es parte de este problema y no se quieren tocar esos temas. Las grandes construcciones como las que estamos aquí tienen que ver con este problema. O sea, la gran metrópoli a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador hizo un bando populachero que para construir cualquier terreno que hubiese en la Ciudad de México, pero esto ha generado toda una mafia de constructores que nos está generando toda esta serie de problemas. Y pues no solamente hay que platicar sobre eso, hay que decir cuáles serían las propuestas para salir adelante. En el caso muy específico de las construcciones, de las megaconstrucciones que está habiendo por toda la Ciudad de México, en lo personal hemos estado planteando desde la academia el Tobin Tax. Este es un impuesto a la especulación. Es un impuesto de 0.05% sobre el valor de las unidades, en este caso inmobiliarias, que hubiesen para grabarlas anualmente y que de alguna forma fuéramos deteniendo la avaricia de las mafias de constructores que hay, sobre todo en la gran Ciudad de México, que con todas estas nuevas tecnologías están perforando a profundidades inclusive peligrosas, porque se están moviendo lodos milenarios que no sabemos qué problemas pudieran tener en cuanto a salud pública. Pero el hecho en sí es políticas erráticas de la actual administración de la Ciudad de México en cuanto a poner ciclovías en las grandes avenidas, quitándole carriles al automóvil y haciendo que el tráfico sea lento. La nueva ley de tránsito verdaderamente es pues de... Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Freital, presenta Voces del Periodista,
Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, y aquí en sus pantallas Juan Ramón Jiménez. En este día que vamos a iniciar aquí en el piso 11, estas nuevas instalaciones de Anunciación TV, un edificio muy bonito, pero que estamos viendo uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy aquí en sus pantallas, que es el enorme tema de la contaminación de la Ciudad de México. Aquí en el piso 11 me estaban ahorita explicando que apenas empieza a ver los cerros cuando la gran metrópolis, que en toda su área metropolitana alberga algunos 25 millones de habitantes, se está ahogando en este smog, en esta contaminación. Se le ha acusado mucho al automóvil de ser el causante de este problema, y no lo dudamos que sí lo sea, pero hay otros elementos que hay que ir visualizando para que se vayan creando políticas públicas serias y consolidadas en la gran metrópoli. No podemos exponer a nuestra enorme, gigantesca población en el Valle de México, en el Valle de la Náhuac, a políticas verdaderamente erráticas, por no llamarle de alguna otra forma. Erráticas porque inmediatamente se afecta al automovilista, al que tiene que moverse en su vehículo para trasladarse en esta cada vez más complicada en cuanto a tráfico Ciudad de México, que ahora se le quiere poner un logo de CDMX, que en lo personal estamos en contra de esto porque pues, es perder las tradiciones que hemos tenido en la bella Ciudad de México y que de alguna forma nos tratan de quitar la clase política, porque las constituciones, amigos, se hacen para el pueblo, no se hacen para los políticos. Y esta constitución que se está planteando se está haciendo para políticos. Estamos viendo hasta un René Bejarano que en las redes ustedes lo pueden ver prácticamente su calidad moral que tiene, y pues no es posible que